entre la polución informativa que nos propone la agenda mediática, donde un título se sucede a otro y se van montando de tal manera que la común, sub y baja de la cosa pública se vuelve algo incomprensible o nos inhabilita a buscar una síntesis, vamos a esa contramano, ¿no? Justamente allí, a buscar esa síntesis. ¿A partir de qué ejercicio? No corriendo atrás del breaking news, ni todo lo que hay que saber a esta hora de la mañana, sino pescando justamente esos eventos del día, fresquitos, recién salidos del horno, que nos permiten visualizar o que de alguna manera desnudan el debate, las tensiones, fuerzas que nunca son dos, siempre son más de dos. ¿Cuáles son los factores que tensionan de alguna manera? Porque de lo que se trata es de entender cómo se da el sistema de relaciones de poder. Con esta ambición, así de ambiciosos, ¿qué pescaste, Wallman, del terreno político? Bueno, un terreno político que ayer mostró su cara al desnudo, este striptease del gobierno que no seduce demasiado, digámoslo, parece más bien formar parte de un burlesque bien... no voy a hablar de los cuerpos que se verían en ese lugar, pero de alguna manera que va indudablemente recorriendo un trayecto bastante burdo, un trayecto en el cual queda a las claras todas las cuestiones que el gobierno hoy sale a defender y de qué manera los hace. Miles de escenas, no de un circo vacío, porque ayer fueron, ¿no?, un encadenamiento de escenas de este circo que parece no interesarle definitivamente a nadie, ¿no?, cabalmente a nadie. Sí, creo que sí, pero que además demuestra, no, ese vacío de contenido justamente expresa todo lo que está allí inmerso. ¿Y usted qué me va a contar? Tenía para compartir, por supuesto, todas las minucias de la exposición de Economía, Finanzas e Inversiones que organiza INVEC. La verdad que hay que decir que es un evento muy tilingo, un evento de segunda, pero pasearon por allí funcionarios de primera línea como Toto Caputo, Daniel González y, por supuesto, representantes de la banca internacional. Me gustaría rescatar algunos de esos pasajes, pero lo cierto es que hoy en el boletín oficial apareció una cantidad de resoluciones de la cartera de energía que deberíamos meternos, analizar, investigar, observar, porque como decimos, ¿no?, si hay un sector que refleja justamente esta búsqueda de cómo se hilan estas relaciones de poder en el sector energético, hay mucha clave y por supuesto también en este contexto, además del plano local, seguir, ¿no?, observando y con un ojo puesto en el apagón de Europa que tanto nos permite pensar. ¿Te interesé? Te convoqué. Buenísimo, porque es más, salió tarde el boletín oficial. Salió tarde, sí. Ah, ¿vos sos de los que lo miran 12 y 1? No, sigo a uno que... Ah, vos seguís a uno que todas las mañanas y se fue a dormir porque no había salido el boletín oficial. Yo me tengo que decir a mí misma, Glesser, lavate los dientes antes de leer el boletín oficial. Andá, lavate los dientes. El mate sí, porque yo el mate me lo dejo listo la noche anterior, tengo un termo que resiste, pero... Sí. La compulsión al boletín oficial es como que me despierto al boletín oficial. Y cuando pasan estas cosas realmente lo que me pasa es que me aburucuto. me aburucuto. Bueno, porque usted no sí, por suerte somos muchos y hay red justamente para meternos en estos temas que se presentan tan complejos, pero que cuando se empiezan a descascarar se hace muy simple para la comprensión, sobre todo cuando ponemos esta clave, ¿no? Cómo se configuran las relaciones de poder. Por eso vamos a tomar una carrerita, vamos a entrar en calor. ¿Qué dice Malagrino? ¿Nos va a regalar un temita? Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Buen día para vos. Hoy voy a poner una canción psicodélica. Mirá cómo le pintó, LSD. Sí, más o menos de 1967, justo del pleno verano del amor. Verano del amor, me gusta. Una canción de Jimi Hendrix que tiene una historia muy graciosa que se llama Spanish Castle Magic. Sería como la magia de los castillos españoles. Que yo siempre pensé que hablaba, la letra es medio mística, medio como psicodélica, por decirlo de una manera, pero en realidad me enteré que en realidad es de un boliche que estaba en la entrada de Seattle, que era la ciudad oriunda de Jimi Hendrix, que es como si te dijera pueblo límite en Villa Gesell. Sí, un boliche grande en la entrada de la ciudad que se llamaba Spanish Castle. O sea, era
no tenía nada que ver con con lo que vos habías flasheado. De todas maneras, va su homenaje místico a este boliche de la frontera de Seattle de Jimi Hendrix, que nos permite pensar, ¿no? Ir por el lado místico también. Querido Wallman. Bueno, y te hablaba del striptease del poder. Striptease del poder. Sí. Me gusta. Bueno, gracias. Porque ayer efectivamente sucedió esto, el acontecer de la jornada que comenzó cerca de las 2 de la tarde, con esta sesión en la Cámara de Diputados, en la cual el gobierno envió solamente a Guillermo Franco. Hubo una demora porque no sabían si aceptarlo o no, en función de que el compromiso era, o el pedido de interpelación era también para Cunio Libarona y para Toto Caputo y para Roberto Silva, que finalmente se llegó a un acuerdo que vayan el próximo 14 de mayo al Congreso. Y en ese contexto estuvo Guillermo Franco respondiendo que nada, respondiendo que no sé, respondiendo que es lo que yo dije pero no lo dije. Y en esta sucesión de idas y vueltas dejó al descubierto aún más a un Javier Milei que frente a la criptoestafa no tiene nada que alegar más allá de su culpabilidad. ¿Y por qué? Porque la principal razón que dijo para que no intervenga la justicia es que Javier Milei estaba en el ámbito privado haciendo y no estaba utilizando el espacio público para hacer el tuit de la discordia. Estaba en la Quinta de Olivos, dijo Guillermo Franco, dando a entender que eso no correspondía entonces a sus actividades como presidente. Me hace acordar a otro presidente que apagaba y se ponía a ver Netflix a las 7 de la tarde. Pero lo que sí está claro es que el propio Javier Milei se encargó de decir que podemos buscar miles de registros en los cuales asevera que él se queda en Olivos trabajando porque lo hace de manera mucho más tranquila. Y en este contexto, cruces, idas y venidas en una sesión que, bueno, no dejó nada en concreto, como te decía, dejó al desnudo justamente la falta de claridad en un evento que se suceden los nombres, se reiteran y se agrava la situación que está avanzando en la justicia. ¿Me permitís un comentario sobre Sí. esto? Estaba siguiendo la sesión de interpelación al jefe de gabinete, realmente por momentos, bueno, con ribetes circenses, ¿no? De un circo vacío, y por momentos también muy álgidos, ¿no? Con cruces donde realmente el jefe de gabinete uno decía, ¿se va a morir el viejo ahí? ¿Se la va a quedar? Hay que decir que fue todo un gentleman, ¿no? Bueno, no, pero en el momento del caradura con Sí. Germán Martínez, un cruce muy fuerte con Germán Martínez, donde incluso Franco se agita y se empieza a quedar sin voz. Y en ese momento yo estaba hablando con el padre de mis hijos por otra situación, entonces le grabo, le digo, mirá cómo lo están matando a Francos, y le grabo, y me contesta, no mella en ningún lado. Y esto me lleva a otra reflexión, a partir de cómo lo nombrabas, Wallman, y me pregunto si efectivamente los espacios políticos, el amplio arco político de la Sí. Argentina, es el poder. No, está claro que También, ¿no? Como está- digo, no mella, digo, ¿qué quedó en bolas ahí en definitiva? ¿Es el poder? No quedó el poder, sino que es una forma más de exponerlo. De hecho, bueno, muchos comparan esta situación de la conformación de la Comisión Libra, que vamos a hablar en un minuto, con la Comisión de Juicio Político que llevó adelante la causa contra la Corte Suprema, que bueno, más allá de levantar por vereda, dentro de lo que es el diálogo constante de los argentinos, no estuvo presente. Aquí efectivamente pasó que Javier Milei perdió credibilidad con Libra, caló eso en un sector de la población, específicamente en aquellos que inclusive apostaron por la criptomoneda, que pusieron plata, cercanos al propio Milei lo hicieron, y a través de ellos muchos de sus votantes, y en ese sentido creo que hay una diferencia. Por otro lado, hablaba del desnudo del poder porque a la noche y en otro escenario distinto, quien no tiene ningún cargo, pero a la vez estuvimos charlando sobre él la semana pasada. ¿Cómo? ¿Que no es monotributista? ¿Qué Claro. desmerecimiento de los monotributistas, Claro, Wallman? bueno, Me desmerece, yo tampoco tengo ningún cargo. cayó yo te voy a decir 3 veces, Santiago Caputo en la misma cuestión, en esta repulsa que siente hacia aquellos que de alguna manera osan enfrentarlo a través de una cámara o a través de un micrófono al propio Milei. Entran reporteros, periodistas, opinólogos, panelistas, todo aquel
que de alguna manera tenga algún respaldo para ejercer la comunicación, ¿no? Digo, van a contra esa clase. Digo. Sí, claro, pero una cosa es cuando lo hace a través de las redes y otra cosa Sí, cuando lo hace en persona. por supuesto. Y en esa diferencia es donde hago hincapié, porque para aquellos que no lo sepan, ayer ingresaba Santiago Caputo junto a Macarena Lifranco al estudio Su principal secretaria, sí, ¿no? su Macarena, principal vocero de Macarena es quien está todo el tiempo al lado de él, sí, sí. ¿o no? Ingresaba sin hacer declaraciones, justamente acompañando a Manuel Adorni al estudio donde se estaba realizando el debate, y después de pasar a través de todos los periodistas sin hacer ningún tipo de declaración, se puso allí a registrarse y a mostrar sus credenciales. Cuando lo estaba haciendo, se le acerca el fotógrafo de Tiempo argentino. Becerra. Becerra no es. Sí, se llama Becerra. Se llama Becerra, el apellido también. Tiene otro apellido también, otro doble apellido. Sí, Antonio Becerra Pecoraro, por eso, perfecto. Y le saca un primer plano de su cara, a la cual en la primera foto Santiago Caputo le dice para. En la segunda foto directamente lo que hace es tomar la credencial que te colgaba de su cuello y sacarle una fotografía. Este amedrentamiento, posicionamiento de Santiago Caputo, quien es además el hombre fuerte con respecto a lo que significaron los nombramientos en la CIDE, no hace otra cosa que reflejar su aversión por aparecer a la luz del día y efectivamente demostrar el poder que tiene. Y te decía que no es la única vez porque, bueno, conocemos el altercado que tuvo con Facundo Manes y que fue centro también de aquella Asamblea Legislativa. Ahora, con el diario del lunes, ¿no? Sí. Sobre el altercado de Manes, podemos también habilitar, ¿no? Alguna observación respecto a si eso no estuvo de alguna manera acordado, ¿no? A la luz con el diario del lunes, ¿en qué derivó todo eso? Sí, no derivó en nada, eso está claro. Lo para Manes, lo pone a Manes como principal opositor, digo, es un win-win, digo, dado el win-win para ambos lados, decir, bueno, esta escena finalmente le sirvió a ambos. Sí, claro, yo creo que por ahí puede haber cosas que no sean acordadas y también salgan de rebote. Win-win, sí, también, es Okay. cierto, es cierto. Y yo te voy a contar una tercera que me involucra Sí. y tiene que ver con aquella pregunta que le hice a Manuel Adorni sobre los perros. Sí. Bueno, en aquella oportunidad me contaron que justamente Caputo se cabreó adelante de otros colegas o adelante de otra gente que estaba dando vuelta en la casa y dijo, ese tipo de preguntas no hay que hacerlas, no deben hacerlas y el que las haga no va a recibir ningún tipo de información de parte mía. Esa fue la respuesta que tuvo. De alguna manera... Está bien, no dijo, está bien, yo pensé que iba a decir hay que hacerlo desaparecer, digo, estábamos en ese nivel. No llegamos hasta ese momento, pero está claro que hay cuestiones sensibles que hacen a la cotidianeidad de la vida en Casa Rosada y de los intereses que defiende Caputo, en su propio interés, que hacen que salga disparado como leche hervida ante este tipo de situaciones. Y pues, por otro lado... Bueno, Wallman, el mismo presidente salió de la jaula directamente a atacarte. Le abrieron la jaula y fue el presidente Sí, claro. directamente, digo, en este tipo de amedrentamientos, ¿no? Digo, en una situación muy similar. Se te fue al humo, se te fue encima. Sí. Fue en el marco de la conferencia de prensa, para quien no lo recuerde, estaba Adorni hablando, Wallman sentado entre los periodistas, el presidente estaba tras bambalinas y en un momento como que lo dejan pasar a la sala de antes prensa. de que comience la sala de la conferencia. Sale por primera vez y única vez, entiendo, a la sala de prensa y se dirige directamente a confrontar con Wallman, ¿no? Directo, como un blanco. Sí, como un blanco. De hecho, lo que me decían en aquel momento era que justamente estaba desesperado por entrar y no sabía cómo frenarlo. Más allá de esta situación, ahora continúa la saga que tiene que ver justamente con la cuestión Libra y será dentro de instantes, media hora, falta decidir quién va a presidir esa comisión, con 28 miembros, de los cuales hasta ahora 14 hay para defender y 14 para acusar, y una disputa por la presidencia que está haciendo en estos momentos mismos, tratando de zanjarse para ver si se consigue que no sea Nidia Márquez la presidenta de la comisión. Con esa es la de las leches, la de la probation, es Nidia Márquez. Sí, la de la probation, exactamente. ¿Y quiénes están disputando la presidencia? Nidia Márquez, Martín Maquieira, ¿sigue en carrera? No, el otro por otro lado es Agos Carreño. Bueno, Nidia Márquez, que tiene la banca fuerte de Karina Milei. De hecho, va una vez por semana a la Casa Rosada a reunirse con la Secretaría General de la Presidencia y habrá que ver, en minutos nada más comienza la reunión para ver cómo se define esta nueva comisión que tiene que ver con el caso Libra.
Cuando 34 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos a saludar al diputado nacional Juan Marino, que está ahí participando de la conformación de autoridades de la comisión investigadora y tiene la deferencia de atendernos. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Luciana Glesser y Fabián Wallman acá lo saludan. Luciana, Fabián, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, traslado la primera pregunta de rigor que hacemos en este espacio y es qué te enganchamos haciendo, pero ya lo sabemos, ¿no? En principio con pocas horas de descanso. Sí, pocas horas de descanso y justo estamos en una reunión de las compañeras y los compañeros del Bloque Unión por la Patria de la Comisión Investigadora para charlar cómo va a ser la reunión de hoy. ¿Y alguna perspectiva? Digo, ¿quién va a coronar finalmente como presidente de la comisión o presidenta? Se está conversando, naturalmente, tiene que ser alguien que haya votado a favor de la creación de la Comisión Investigadora y que contribuya a que la Comisión Investigadora avance y funcione. Nos tenemos que poner de acuerdo entre todas y todos los diputados de la comisión que estemos de acuerdo en ese objetivo. Así que son conversaciones que estamos teniendo ahora y que ahora a las 10 las vamos a poner de manifiesto en la reunión. Y para reponer los nombres, siguen en carrera Agos Carreño, la diputada de Carina que tiene la provisión de las leches, y no entiendo, no sé si todavía está ahí también Martín Maqueira, ¿es así? No, esos son todos trascendidos, que no son efectivamente candidaturas firmes. Nosotros estamos ahora mismo teniendo las charlas para terminar de definir toda la composición de las autoridades, pues nosotros se vota la presidencia, también las vicepresidencias, entonces bueno, son cosas que están charlando y que ya ahora en un ratito, cuando arranque la comisión, las vamos a poner de manifiesto ahí. Marino, te pregunto así, para que transmitas o cuentes, bueno, tuviste un gran protagonismo ayer en la interpelación al jefe de gabinete y algunas pinceladas o sensaciones de ese intercambio. Bueno, me parece que lo primero y evidente es que Franco no respondió a la mayoría de las preguntas. Lo reconocen hoy hasta los diarios La Nación y Clarín en tapa, ¿no? Por lo cual eso me parece que es muy contundente y que plantea la necesidad que exista y avance la comisión investigadora, porque la interpelación de ayer no fue satisfactoria de ninguna forma. Después, si nos ponemos a hilar un poco más profundo sobre lo que sí dijo, efectivamente lo incriminó de forma muy clara a Javier Milei, el presidente de la Nación. Porque dijo literalmente, incluso en su introducción inicial, que Milei no consultó con ningún organismo del Estado para verificar si desde el punto de vista legal y técnico correspondía que él promocionara el token Libra. Entonces ahí no llevó adelante la debida diligencia como presidente de la Nación, no llevó adelante los actos preparatorios que se requieren para hacer un acto público de esa naturaleza, y también Francos, al no responder de dónde sacó el número de contrato del token Libra, el presidente Javier Milei puso de manifiesto que el único que puede responder de dónde sacó el número de contrato es el propio Milei. O sea, si nos guiamos por lo que sí dijo Francos, Milei tiene que venir a dar explicaciones. Y lo mismo con Carina, porque le preguntamos a Francos qué charlaron las reuniones con Novelli y con los perpetradores de la estafa que tuvieron en la Casa Rosada. Una de las reuniones de Carina con Novelli duró más de 4 horas. Y Francos, que es el jefe de gabinete, ejerce la administración general, debería poder explicar qué se habla en las reuniones que ocurren en la Casa Rosada. Dijo que él no lo podía explicar, entonces la única que le puede explicar es Karina. Lo mismo con Pero Marino, perdón que te interrumpa, ¿no fue el mismo bloque Unión por la Patria que aceptó exceptuar a Carina de las interpelaciones? No. El bloque Unión por la Patria, de hecho, un proyecto de autoría mía y de Sabrina Selva, propuso la interpelación a Carina Milei. El dictamen de Unión por la Patria en el debate del plenario de comisiones incluía la interpelación a Carina Milei, y de hecho las preguntas a Carina Milei que mandamos en el periodo de informes escrito al Ejecutivo las propusimos del bloque Unión por la Patria. Fue el bloque que lidera Pichetto el que solicitó que no estuviera incluida Carina Milei. Se necesitaban los votos del bloque de Pichetto para poder tener una mayoría sobre la cual se pudiera avanzar en una interpelación. Entonces la única interpelación que se podía hacer era la que estuviésemos de acuerdo la mayoría de los sectores de la oposición, y el número de los 129 se logró interpelando a Franco, Caputo, Puño Libarona y Silva. Nuestra propuesta fue incluir a Carina, no la aceptaron otros bloques opositores. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Fabián Wallman te saluda. ¿Cómo andas, Fabián? Bien, bien. En este contexto, la conformación de la Comisión Libra, nosotros charlábamos recién en el piso que durante el año 2023 funcionó la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué incidencia pensás que puede tener en la cuestión política, efectivamente, que avance la Comisión Investigadora? Bueno, me parece que la Comisión Investigadora puede permitir esclarecer de cara a la población lo que pasó, que fue una estafa, que Milei fue partícipe necesario de esa estafa, que Karina estuvo involucrada, que se esclarezcan todos los testimonios públicos e investigaciones periodísticas que le involucran a ella en el cobro de coimas. La comisión investigadora, naturalmente,
va a contribuir a una clarificación pública, obviamente va a reunir elementos que van a servir para contribuir al avance de las causas judiciales. De hecho, en el proyecto de resolución que se votó creando la comisión investigadora, una de sus atribuciones es remitirle informes al Poder Judicial y hacerle requerimientos al Poder Judicial, por lo cual la colaboración en ese sentido está clara. Y naturalmente el fin de las investigaciones podrá a partir de eso determinar las responsabilidades políticas y eventualmente la discusión de la posibilidad del juicio político como un resultado final del trabajo de la comisión investigadora. Pero lo más importante de todo de la comisión investigadora es que ayude a que el Poder Ejecutivo Nacional y especialmente Javier y Karina Milei den explicaciones, den la cara y expliquen lo que pasó. En este contexto, ¿vos ves viable que esté el 14 de mayo Caputo ahí en la Cámara de Diputados? ¿Lo podés firmar, digamos, una persona que la única vez que estuvo en la Cámara de Diputados creo que fue con Gabriela Cerruti y la intimidó mandándole un papelito? Yo no puedo firmar nada de Caputo. O sea, tomar la palabra de Caputo en serio es algo que no creo que haya que hacer. Ahora, el compromiso lo estableció ayer el presidente de la Cámara, Martín Menem. Daría la impresión, por lo tanto, que consultó con el propio Caputo y con Cuño Libarona y sobre esa base fijaron la fecha y el horario. Veremos si cumplen. Si no vienen, se ratifica el incumplimiento de su deber de funcionario público, de asumir sus obligaciones constitucionales. Les pueden caber tanto denuncias penales como el procedimiento del juicio político. Hablemos de un supuesto que se conforme hoy la comisión investigadora, tenga un presidente que sea opositor. La presencia de Javier Milei y Karina Milei en esa comisión es viable para... Sí, claro que sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Es viable y necesaria, porque son de lo que dijo Franco de ayer, son los únicos dos que pueden dar las explicaciones para que sepamos qué fue lo que pasó. Entonces, es inevitable que vengan ellos. Si el gobierno quiere que la sociedad sepa lo que pasó con la estafa Libra y el cobro de Codemas, si quieren seguir actuando en la impunidad y en la opacidad, bueno, no van a venir a dar explicaciones. Fíjate lo de la unidad de tarea de investigación, es lo mismo. Ellos dijeron que creaban la unidad de tarea de investigación en aras de la transparencia, para investigar si hubo funcionarios involucrados, para que se pudiera saber lo que pasó, y ahora dicen que esa unidad de investigación ya terminó sus tareas, que ya le remitieron el informe al Poder Judicial, que es reservado, que es secreto, que no nos lo van a mandar al Congreso y que no lo van a hacer público y no se lo van a enviar a los medios de prensa. Entonces, un informe reservado, secreto, ¿en qué garantiza la transparencia? Da la impresión de que no hicieron una investigación y que fue toda una maniobra para garantizar la impunidad. Por eso nosotros le estamos exigiendo que ellos nos manden el informe de la unidad de tareas de investigación. Tendría que ser una de las primeras medidas de la comisión investigadora para que el gobierno cumpla con lo que prometió, que era garantizar la transparencia y para que se sepa si efectivamente hicieron las investigaciones que correspondían sobre sus propios funcionarios. Te saco un poquito del tema, te llevo a lo que va a pasar hoy y en ese contexto, bueno, ¿cómo estás viendo la marcha de hoy de la CGT y lo que va a suceder, que puede llegar a suceder en la interna o en lo que está pasando, por lo menos en dimes y diretes, de la interna de Unión por la Patria, en la provincia de Buenos Aires, de la cual vos provenís con tu partido, pero de alguna manera te afecta también? Bueno, son varios temas. Primero, la marcha 2 muy importante. Nosotros vamos a acompañar como partido piquetero dentro del Movimiento Derecho al Futuro. Vamos a estar marchando desde las 14 horas. Es una movilización que entronca con el paro nacional, 3 paros nacionales. Es una movilización que forma parte de una tendencia a grandes movilizaciones populares contra este gobierno. Las tuvimos el año pasado con las marchas universitarias. Este año arrancó con la marcha del orgullo antifascista. Esta del 30 de abril va en esa línea y específicamente pone el eje en la pérdida del poder adquisitivo, una inflación que volvió a crecer este año y salarios que perdieron contra esa inflación, por lo cual es un reclamo justo del movimiento obrero para que las paritarias se actualicen por encima de inflación. Desde ya todo nuestro acompañamiento, y creo también que es un llamado de atención para que la oposición salga del laberinto en el que se encuentra, sin tener en claro cómo hacer para enfrentar a Javier Milei. Está el movimiento obrero y popular en la calle diciéndonos a los dirigentes políticos, salgan de su laberinto y júntense para ganarle a Milei. En mi opinión, y en relación con la interna en la provincia de Buenos Aires, el Movimiento Derecho al Futuro puede ser un principio de solución a esa crisis de la oposición. El llamado del Movimiento Derecho al Futuro a un gran frente opositor contra Milei es muy importante. Las compañeras y los compañeros que hoy están atacando al gobernador Kicillof, me parece que sería importante que se pronuncien sobre su llamado a un frente opositor y que sobre esa base construyamos una perspectiva para el 27, porque ahora en estas legislativas lo que vamos a tener son muchas elecciones adelantadas, donde se va a medir el músculo
electoral de la oposición, donde es muy probable que Milei pierda, la Libertad Avanza pierda en todas esas elecciones. En el único lugar donde podrían presentar algún tipo de triunfo es en Chaco, pero en realidad porque van subordinados a Heredero, por lo cual la Libertad Avanza probablemente no gane ninguna de las elecciones adelantadas. Eso va a permitir medir el músculo real que tienen los partidos políticos que no son la Libertad Avanza y la posibilidad de que eso después se junte todo en el 27 para ganar de las presidenciales. Yo creo que el Movimiento Derecho al Futuro es un punto de reagrupamiento desde el cual se puede convocar a ese gran frente opositor para ganar la Milei en el 27. Marino, te dejamos ir a seguir trabajando para las autoridades de la comisión, a ver si mientras estamos charlando no nos clavan un presidente, estamos distraídos y nos clavan un presidente. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por este intercambio. Así pasa, hasta luego. Pasaba Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, él es representante del partido piquetero, tuvo un gran protagonismo en la interpelación ayer al jefe de gabinete en el marco del caso Libra y hoy conformando finalmente la comisión investigadora para continuar el tema, esta comisión investigadora que, como anticipó el diputado, ve la posibilidad de que derive en un juicio político. Confianza en tu radio. Ayer vine. Claro que sí, que viniste y te estuvimos. No vine acá. acá. No viniste acá, pero te vine. estuvimos de movilera y fue un lujo. Viste que no es necesario venir acá para venir. Te digo a vos que estás. Claro. ¿Cómo estás? Yo también. Por supuesto. ¿Por qué? Porque mi cuerpito, la presencialidad, se dio en el centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás lo que era el centro de convenciones? Sí, el centro municipal. El centro municipal de exposición. El otro día me acordaba porque ahí es donde se realizaban todas las ferias del libro. Exactamente, exactamente. No solo se realizaban las ferias del libro, que claro, era sin dudas como el parteaguas, ¿no? Tipo la feria del libro se hacía ahí, pero también ahí se hizo quizás lo que fue el mejor evento que tuvo la ciudad de Buenos Aires, que fue Buenos Aires no duerme. No sé si vos lo recordás. No recuerdo, pero... Buenos Aires no duerme, no sé si fueron 11, 15 días de corrido, 24 horas estaba abierto, las 24 horas. Tenía estudios de radio, se hacían recitales, toda la muestra de impresiones gráficas y editoriales, las 24 horas con una agenda cultural y una oferta impresionante ahí en lo que supo ser el Centro Municipal de Exposiciones. Hoy es el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, pero así todo lo que se hace es concesionarse. Digo, está privatizado. Sí, igual es más chico también de lo que era el Centro Municipal, está ubicado en otro lugar, digamos, pero sí. Ahí se hizo la boca del subTH, cambió morfológicamente ese rincón, justo pegadito a la Facultad de Derecho. Decíamos que se concesiona, si bien es patrimonio de la ciudad, se concesiona y los privados pagan para realizar sus eventos ahí, como es el caso de INVEC. INVEC es una de los actores del sector financiero, funciona como una sociedad de bolsa, pero también tiene otras ofertas de portfolio. INVEC realiza este evento anual que dentro de lo que es los congresos económicos, de la serie de congresos económicos, que se concentran muchos en mayo, lo voy a decir porque van a ver que es un mes donde vamos a estar mucho en la calle o en estos congresos, se concentran en mayo y en noviembre, la mayoría de ellos. Dentro de esos congresos, el de EFI, que fue el de ayer, el exposición de Economía, Finanzas e Inversiones, se llama Expo EFI, Exposición de Economía, Finanzas e Inversiones, es de lo más tilingo. Digo, el peor catering, para empezar, un catering con horarios, al contrario de otros, donde hay tres cositas, cola, sí, claro, continuado, ¿no? Acá a las 11, cola y para algunos, o sea, tampoco es un coffee que está habilitado a todos los participantes del evento, que una vez más vamos a decir rasgos tilingos. De hecho, digo, lo que abundan en esas mesas son segundas, terceras líneas, digo, tiene una agenda muy abultada, también hay 3 auditorios en simultáneo. Los stands de los jugadores, te encontrás con las sociedades de bolsa, con un stand del BIMA, que es uno de los mercados donde se operan bonos y acciones, todo un sector de exposición y 3 auditorios donde se suceden las charlas, los seminarios, el networking y este tipo de actividades en simultáneo.
Dentro de toda esa agenda de actividades, algunas distintivas y algunas personalidades que sí tienen cierto prestigio, como Marina del Pojeto, por ejemplo, que es muy escuchada, es una economista reconocida como de alto prestigio, ¿no? Que fue muy bardeada por Javier Milei, se encuentra en otro estante de la biblioteca que el nuestro, pero así todo es una mina seria. Entonces uno se pregunta por qué se presta Marina del Pojeto a este entorno, y lo cierto es que le pagan a estos expositores por ir y les pagan mucha guita. A los que no le pagan es a los funcionarios, ¿no? Ayer la apertura estuvo a cargo de Toto Caputo. Toto Caputo, que lo novedoso de lo que dijo, porque no dijo nada nuevo, excepto que dentro de 15 días se va a anunciar una batería de medidas para ampliar la circulación de dólares en la economía doméstica. Este gobierno cambió los barcos, la metáfora de los barcos, por la de los autos. Lo de los autos también, sí, que teníamos un auto viejo, claro, porque el fundamento para ampliar la circulación de dólares es que necesita remonetizar la economía, que es similar, es el espejo de la explicación que da respecto a los pesos que no logra renovar en los vencimientos. Entonces, él dice, cuando le vence, cada 15 días vence pesos, deuda en pesos que tiene el Tesoro, y vienen de varias licitaciones donde no logra renovar, extender, o sea, cambiar papelitos y tiene que pagar esos vencimientos. Dicen que eso es bueno, y ese es el punto anker, porque esa demanda de pesos va al sector privado, o sea, los pesos que no le siguen prestando al Estado, ahora se los prestan al sector privado para una economía que viene creciendo a nivel de actividad y que necesita cada vez más pesos. Lo propio dicen para con los dólares, esto a metáfora del auto. El auto nuevo requiere más nafta y esa nafta son estos dólares, y apuntan a los dólares que los argentinos tienen en esto que se llama bajo el colchón. Y acá abrimos un paréntesis, porque cuando decimos bajo el colchón, tenemos por un lado lo que se llama formación de activos externos, que es la plata que está blanqueada en cuentas de afuera, y eso suma casi 300.000 millones de dólares. Y por el otro lado tenemos todo lo que no está registrado, que es básicamente guaridas fiscales y los que están por afuera del sistema financiero. Y ahí la cuenta se dispara brutalmente, y el dato es impresionante porque la cantidad de dólares que los argentinos tienen supera las reservas del Banco Central y la de México y de Brasil juntos. Tenemos más guita que los dos bancos centrales más importantes de nuestro continente. Bueno, esto tiene varias interpretaciones, ¿no? Sobre el punto anker, tanto en pesos como en dólares. Hay quienes responden, le dicen, no, mirá, no te están renovando los vencimientos, no porque la economía esté demandando más pesos, sino porque son pesos que corren a los dólares. Y eso se sustenta en el crecimiento de los depósitos en dólares en el sistema financiero, que es lo que está sosteniendo el nivel de reservas. O sea que tiene algún asidero los que le dicen, che, mirá, no se está prestando pesos al sector privado, sino que lo que se está haciendo es comprar dólares. Y respecto a esta necesidad que dice Caputo de monetizar la economía en divisas, en esta competencia de monedas, lo que trasluce es una desesperación por hacerse de más crocante, y da cuenta de que los dólares del FMI por lo pronto son limitados, ¿no? Porque está apuntando justamente a ingresar más dólares. De esta batería de medidas que anunció, no se dieron ningún tipo de detalles en los portales informativos donde consigna la información. De hecho, es tapa de Clarín, si no me equivoco. Cuando uno va a la nota no dice nada. Preguntamos a algunos economistas, consultores, especialistas, expertos y exfuncionarios sobre cuáles son las posibilidades que tiene el ministro justamente de fogonear o incentivar o de provocar a que la gente, como dice él, la gente use sus dólares, como si la gente tuviese dólares, use sus dólares. Bueno, pueden ser, la más básica es habilitar pago de productos de consumo masivo en comercio de cercanía. Digo, esto es ir a la caja del chino y pagar en dólares. Esto ya sucede, el chino al lado de mi casa te cambia dólares y te hace un buen precio inclusive, y están adheridas ya varias cadenas de supermercados que también aceptan la divisa norteamericana, con lo cual no tendría mucho efecto. Podría ser también la ampliación de los créditos en dólares a actores de la economía que no necesariamente lo generen, como es ahora. Ahora vos te puedes endeudar en dólares y sos exportador y generas la divisa. Podrían ampliarlo a sujetos que no necesariamente generen dólares, con lo cual esto le suma un componente de riesgo a un sistema financiero muy endeble. Vamos a recordar que el estallido de la convertibilidad, el desenlace tuvo que ver justamente con esto, ¿no? Con la incapacidad de repago de la cantidad de préstamos en dólares que habían brindado los bancos, y a partir de ahí el corralito, con lo cual ampliar el préstamo en dólares a quien no
tiene los dólares, a quien no los genera, por supuesto que implica un gran riesgo. Y un tercer punto es que vuelvan las letes de dólares, las letes en dólares, que en su momento imprimió sin ton ni son Mauricio Macri, Festival de Letras en Dólares, que finalmente fueron al reperfilamiento, como gusta decir Hernán Lacunza, y fue el octavo default de la historia económica argentina. Esas tres posibilidades: pagar en la caja con dólares, que se le preste a quienes no lo generan, o la emisión de letes en dólares, que es la experiencia más cercana, ya sabemos el final conocido. Pero sobre la EFI, también rescatar la posición de los bancos internacionales, porque estuvo presente allí el representante de la JP Morgan en Argentina. Él es Francisco, se llama, no me acuerdo el nombre de pila de Minujín. Gómez Minujín, estoy casi se llama Francisco. Juan Francisco Gómez Minujín. Facundo, ahí está, gracias, sí, era con F. Facundo Gómez Minujín y Fernando Sedano, que es el representante de la Morgan Stanley. Y los dos con fuertes reparos frente al esquema económico de Javier Milei. Minujín le dijo, bueno, sí, todo muy lindo, digo, aguante el fiscalismo, que tiene que ver con poner el superávit fiscal por encima de todas las variables macroeconómicas, fue celebrado unánimemente por todos los presentes allí. Los representantes del sector financiero local mucho más optimistas que los internacionales, que justamente marcaban ahí los limitantes. Por un lado, Minujín diciéndole, bueno, el Caputo quiere apelar a estos 300.000 millones de dólares que están afuera, pero lo cierto es que si no vinieron hasta ahora es porque no hay plena confianza, y la desconfianza sigue entre nosotros porque vamos a esperar a la elección de octubre, siempre corriendo el arco un poco más allá, ¿no? Los fondos de inversión de afuera. Y el tipo de la Morgan Stanley, Fernando Sedano, lo que dijo es, tenemos algunas dudas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio, clavando ahí las preguntas en un ambiente, por supuesto, muy festivo. El sector financiero es el sector más rentable bajo el esquema económico de Javier Milei. Había mucha felicidad porque son tan tilingos que están contentos porque tienen el negocio asegurado, como dice Morgan Stanley y la JP Morgan, hasta octubre nada más. Triple Click. Más rico que un triple de miga. De la mañana clavadas. Qué puntualidad para llegar a nuestra frontera horaria y no presentar ningún tipo de papel, sin documentación. Y así, sotoboche, de clandestinos total, cruzamos la aduana. ¿Qué decís, Wallman? ¿Cómo le estás pasando? Bárbaro, no, la ¿Cómo te sentís? Más o menos, ¿no? Más o menos, se agarra una vez al año este bajón. Este bajón, este entuerto de tos y mocos, pero bueno, estamos acá junto a la oyentada que está del otro lado también, Luz. Fortalecer el sistema inmunológico a Wallman al 11 22 34 96 72, a las redes de la radio @FM La Patriada. ¿No te la levanta el sistema inmunológico que lleguen mensajes del amor? Absolutamente, absolutamente. Y tenemos del amor y del no tanto, amor y no tanto, al 11 22 34 96 72, al plenario en el canal de YouTube. Ahí te subís, se produce un enardecido debate a las redes de la radio. Wallman quiere leerte, quiere escucharte, está muy, 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 muy ansioso. Triple Click en YouTube. Un clic al canal de FM La Patriada. Otro clic para suscribirte al canal. Y el último, para darle me gusta. Hasta las 11. Triple Click. Mientras pedía amor para Wallman, pedía amor, levantémosle el sistema inmunológico, le pegué. No, por favor, no estaba respetando las normas de la casa yo. No, si para alguien corre el derecho de admisión, es para mí la primera en ser expulsada de la mansión de la Patriada. Por favor, no me diga eso, que usted es la animadora fundamental de esta. Me encanta ser animadora. Si alguien te escucha decir, dice Iglesia, hay dos cosas que me gusta que me digan: animadora y que me parezco a mi mamá, ya para que lo vaya. Bueno, tu vieja no la conozco, no puedo decir, mostrarme una foto. Ella te digo es hermosa, después. pero yo detesto que me digan que me parezco a ella. Eso es una cosa, algo narcisístico que tenemos absolutamente todos los hijos. Me dicen, ¿te pareces a tu hermano? Yo no tengo nada que ver, pero
sin embargo, voy Yo caminando por por la suerte calle. hermanos no tengo. Voy por la calle. Estoy diciendo la verdad. Hermanos Hermanos no tengo. bueno, Hermanos no pero tengo. son muy parecidas a tu hermana también, así que. ¿Quiénes nos estamos, Wallman? ¿Cómo? ¿Quiénes nos estamos? ¿Quiénes nos estamos? Nos estamos acá. estamos? ¿Hay alguien acá? Acá hay alguien. Hola, Pau, buen día. Oh. Buen día, gente de la patriada. Qué bueno los triplines en rotación. Nada mejor que la intermitencia para ahuyentar el aburrimiento de la rutina. Y sí, triple clic, como ustedes bien dicen. Miguel, buen día, Starkey Hatch. Hola. Un saludo para las damas y los caballeros que detrás de Acá- las cámaras hacen lo imposible para subir el éter, al éter, a FM La Patriada. Mira, Un comentario los saludos. quiero decir Sí. sobre la gentada que está del otro lado, que ayer se pusieron a estudiar, ayer no, antes de ayer, la fisonomía Sí. de Jean-Paul Glaser, Starkey, Sí. y ellos tienen la teoría de que me parezco. Ah, bueno, bien, De que, bien. ¿cómo es que decía Lucas? Bien, Decía, bien. hay algún algo, ¿Hay algún algo decir? hay un aire. Hay un aire, sí, un aire. Está muy bien. ¿Qué más, Wal? Bueno, Cristina Betati, buen día, Cris. Muy buen programa. Pau, las escenitas que protagoniza Santiago Caputo están precocidas, dice con respecto a lo que vos Coincide señalabas conmigo. con sobre Manes. Coincide También, conmigo. patotear un fotógrafo en un contexto lleno de cámaras explica qué buscan. Bueno, digamos que se le va la mano también un poquito, las dos cosas. Pau, otra vez, apelo a un hecho lejano, el corte de energía en España. Todos los medios y los políticos están enroscados en buscar la causa puntual del apagón y no se discute el descontrol del modelo de negocio. Bueno, fueron justamente los que nos señaló ayer Pablo Iglesias desde España. Y vamos a estimadísimo. meternos ahí porque es muy interesante y lo anticipábamos cuando presentábamos el programa, que de alguna manera hila, ¿no?, con los movimientos y la dinámica que está teniendo el sector local, que refleja justamente el apagón para meterse, para seguir profundizando ese debate. También tenemos a Flor Fango. Buen Hola, día, Flor. Flor. Hola, buen día. Qué bueno que sumaron los sábados, yendo, bueno, la actividad que también se va completando, la grilla de la patriada. Daniel Cárdenas, Perdón, buenas. voy a decir, laberinto de voces, programón, a las 10 de la mañana. Sí, hay que escucharlo. Sí, dale, sí. Y tenemos acá otro mensaje de Flor Tango espectacular. Buenos Aires no duerme. Gracias por ¿Te recordar. acordás, Flor? ¿Te acordás de Buenos Aires no duerme? Mirá, mirá. Bueno, eso tengo por acá. Creo que hay por otras vías tenemos más mensajes, ¿no? A ver, Si ¿me fijo? no, creo que lo tiene Macarena. No sé si lo quiere levantar ahora. A ver, Maca. No, ahora Hola, sí. Luciano, Hola. Fabián, todo Hola. el equipo, no sé si está de Gonza Pérez, bueno, todo el equipo. Sí, Lucas. Qué buena, qué notición la de Caputo que va a hacer circular los dólares por las casas, ¿eh? Por Un las golazo. Me voy a poner a acomodar un poco acá para que los dólares puedan circular libremente por esta casa y no se anden chocando con los muebles. Bueno, les mando un beso grande, los quiero mucho aquí y sigo escuchando. Saludos, Beto. Qué grande Beto, decíamos, parte del laberinto de voces, acá otro de los patriotas. Somos los patriotas, al 11 22 34 90. Somos los patriotas. Y también a las redes de la radio, por supuesto en el canal de YouTube, dale que la seguimos. ¿Querés que te vaya bien? Ponete una energética, no importa cuál, de qué, lo que sea. Te recomiendo renovables porque en definitiva son las que más ganan. Eólica, fotovoltaica. Pero la noticia del día tiene que ver con que finalmente se presentó la revisión quinquenal tarifaria, ¿no? Este título pomposo. Una revisión tarifaria para los próximos 5 años, como bien indica el título. Una deuda que se acarrea desde el gobierno anterior, es un compromiso establecido normativamente, llevar adelante lo que se llamaba hasta esta gestión la revisión tarifaria integral. ¿Esto es una revisión tarifaria integral? No. No. Esto lo que establece es el margen de rentabilidad que van a tener sobre todo las distribuidoras. Estamos refiriéndonos a el segmento de distribución. Repasemos. ¿Cómo se compone una factura de los servicios de energía, tanto de gas como de electricidad? ¿Cómo? Tenés lo que se llama el precio mayorista. Ellos le dicen el costo, pero no es el costo, porque el costo es lo que te sale hacerlo, ¿no? No es el costo. Es lo que se establece como precio mayorista. Tenés el valor de transporte y distribución, lo que se llama VAD en la energética, en la de eléctrica, perdón, en la eléctrica se llama valor de distribución, y los impuestos, son 3 componentes, ¿no? En el gas es el transporte. Entonces vos tenés el precio
que paga Camesa, ¿no? Que es el mayorista. Este precio mayorista, que se llama PEST, es el monómico, es el promedio de todas las energías que se inyectan en el sistema. Cada generación tiene su propio precio. Digo, sabemos que la nuclear es barata, como la hidroeléctrica, que la térmica pasa a ser un poquito más cara por el uso de combustibles fósiles, y que la más cara de todas es las renovables. Las renovables tienen prioridad de despacho a partir del plan Renovar de Mauricio Macri, con lo cual la que entra primero es la más cara y te tracciona el monómico para arriba. La diferencia que hay entre el precio estacional y el monómico es lo que se compone como subsidios, es lo que el gobierno pone justamente para desacoplar, porque el monómico está cada vez más caro. ¿Por qué el monómico está cada vez más caro? Bueno, por las distintas decisiones de los sucesivos gobiernos. Digo, todos los gobiernos lo que hicieron fue aumentar el monómico, que es lo más parecido a lo que llamamos costo, porque una vez más, el costo es lo que no sabemos. No sabemos cuánto cuesta generar un kilovatio un kilovatio, como le quiera llamar la unidad de medida en vatios de la generación eléctrica, como tampoco sabemos cuánto vale producir una molécula de gas, 1 millón de metro cúbico o 1 millón de BTU, porque una vez más en estas unidades de medidas también se pretende instalar cierta confusión. Viste que para el caso del gas vos producís en metros cúbicos, pero los vendés en BTU. Ah, mira. Sí. Fíjate si no hay trampa respecto a los costos. No sabemos cuánto vale hacerlo, si sabemos cuánto paga Camesa, y la diferencia que pone el Estado justamente para desacoplar estos aumentos progresivos que tiene el monómico, porque cada vez pagamos más por la generación en lugar de pagar menos, y esto tiene que ver con la desintegración, el desguace del sistema, un sistema que, si uno lo piensa, no es de gran vivo o ideológico pensar en que tiene que estar integrado. Sobre todo la experiencia de la luz del día, porque con la reforma de los 90 que se desintegró un sistema que estaba integrado, pasa a segmentarse en los que generan, los que transportan, los que distribuyen. Cuando se produce ese desguace, lo que tiende el mercado justamente es a integrarse, pero sin la presencia del Estado, porque fíjate que se repiten después los jugadores en generación, distribución. Pero sin embargo hay una parte que sigue sosteniendo el Estado. El Estado solo, bueno, ahí hay una pregunta muy interesante por el rol de Camesa, porque muchos creen que Camesa es una empresa estatal, y que lo que hace Camesa justamente es ser los ojos testigos del Estado en ese sistema eléctrico. No, eso es falso. El 70% de las acciones de Camesa están en poder de las generadoras, y lo que hace el Estado es simplemente nombrar. Tiene a la figura del presidente, que en este caso es el mismo que el secretario, o sea, María Tetamanti es la presidenta de Camesa, pero ya el vicepresidente responde. Podemos decirle que es una cámara de las generadoras con una autoridad nombrada por el Estado. Pero una vez más, porque hay que poner en cuestión el tema de los subsidios, porque los subsidios, que implicaron un fenomenal gasto público, y hay que decirlo, básicamente como consecuencia del aumento del costo monómico, que debería tender a bajar, porque vos desarrollás infraestructura, que es lo que se logró durante el kirchnerismo, se logró bajar mucho el costo monómico. Al subir el costo monómico, lo que hace el Estado es subsidiar a las empresas. O sea, la plata que está volcando el Estado en los subsidios va a las empresas como para las compras de combustible, lo que garantiza es el funcionamiento empresarial, con lo cual hay que poner en cuestión ese sistema. En el marco de todo esto sale esta revisión quinquenal tarifaria, que uno podría pensar, bueno, están revisando todo esto, están revisando cuánto se lo vende a Camesa, por qué las renovables tienen prioridad de despacho siendo las más caras, cómo es la relación costo-inversión, cuáles son las obras de infraestructura que se adeudan, de qué se habla cuando se habla de atraso tarifario o congelamiento de tarifas, porque las empresas te plantean esto, el congelamiento tarifario, no hubo tal congelamiento, lo que hubo fueron aumentos por debajo de la inflación. Se suponía que una revisión integral tarifaria iba a poner sobre la mesa todas estas cuestiones a discutir, y eso era lo que pretendía en el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo la línea de política energética vinculada al kirchnerismo, que luego terminó en la nave, por eso decimos que es una deuda que se acarrea, poner en cuestión cada uno de estos temas. Finalmente recoge este guante de la revisión tarifaria esta gestión, la renombra como revisión quinquenal tarifaria, y la resolución que sale hoy lo que hace es convalidar el nivel de rentabilidad que va a tener
la distribución de energía como lo propio con el gas. En definitiva, lo que te importa a vos es saber cuánto te va a aumentar la factura el mes que viene, y lo cierto es que el gobierno, con una gran cintura, está llevando esta cuestión para que el impacto de la factura no supere el 3%. Digo, si vos me preguntás cuánto más vas a pagar a fin de mes, según lo que afirma el gobierno, entre 2,5 y 3%. Pero más allá del aumento que percibamos, porque las subas fueron fenomenales, te digo, tenés un 700% de aumento promedio desde que asumió el gobierno de Javier Milei. No subió el nivel de morosidad, y esto también es un dato contundente que hay que analizar, no subió el nivel de morosidad. Cayeron muchísimos hogares que estaban enmarcados de sectores de menores ingresos, pasaron a perder su subsidio por no haberse inscrito en el RASE. Esto también es un dato, porque también hay que decir que los hogares vulnerables, ingresar al registro para el subsidio, con todo lo que eso implica, la conectividad, digo, también, ¿no? Digo, hay que entender el componente, ¿no?, del analfabetismo digital también. Digo, me pasa con personas cercanas, digo, no necesariamente tenés que ser un hogar vulnerable para que se te haga muy complicado entrar al RASE. Perdieron sus subsidios, así todo no impacta en el nivel de morosidad. Más allá de todos estos componentes que están hoy presentes en el boletín oficial, en la resolución de la Secretaría de Energía, es interesante ver cuánto se les otorga de rentabilidad a las empresas sin considerar ningún plan de inversiones, que es la gran falta, la gran deuda, ¿no? Más que convalidarte la rentabilidad que va a tener empresas como Edenor, como Edesur, como Metrogas, pensar justamente lo contrario, ¿no? La contraprestación que van a brindar ante las inversiones, cuánto es el costo, digo, no es eso lo que se está considerando en esta revisión quinquenal tarifaria que se publica en el día de hoy, que una vez más apunta a esto. Y decir y agregar, para completar el tema de la revisión quinquenal tarifaria, que cuando las empresas hablan de congelamiento tarifario, que ya vemos que no fue tal, porque lo que el Estado decidió en ese momento fue no convalidar aumentos por encima de la inflación para desactivar el componente inercial, ¿no? Porque si yo te convalido aumentos que van por encima de la inflación pasada, estoy empujando el próximo indicador. Pero las empresas te hablan justamente de ese atraso respecto a la inflación, que lo tienen que compensar. Dicen, bueno, a mí me alcanzaba justo para pagar los sueldos, mirá lo que eran mis acuerdos paritarios, cómo me vas a pedir que invierta si yo tenía estas tarifas, la inflación iba a esto, iba a otro. Bueno, decir que es muy difícil pensar que una empresa de la magnitud de Enel, que controla Edesur, o lo propio con los empresarios controlantes de Edenor, van a permanecer en un negocio tanto tiempo si no están ganando guita. Y entre las escenas de este circo vacío que presentan los espacios políticos, ayer se dio el debate de candidatos a legisladores por la Ciudad de Buenos Aires, un debate que emitió el canal de la ciudad y que muchos de los que acá nos compartimos por estar en otros distritos o lejos de esta jurisdicción, nos hemos perdido, y para eso, como nos lo hemos perdido, y la verdad tuvo muchos momentos destacados, lo tenemos a Fabián Wallman, nuestro porteño por excelencia. No, bueno, el debate empezó un poquito antes, cuando Manuel Adorni se dirigía al canal de la ciudad y dijo, el gobierno de la ciudad gasta 4.500 millones de pesos al año, yo lo voy a cerrar. ¡Qué bien! Iba a hacer tranco empezó, sí, despacito. Por abajo. Bueno, un debate que tuvo algunos momentos destacados, más que nada picantes en cuanto a los cruces, con 17 candidatos. Un saludo a Vanina Biasi, que se encuentra enferma con una neumonía bilateral y por eso no pudo. Justo hablamos antes con ella de que cayera. Por eso, que no pudo participar ayer en el debate, la reemplazó Lucas Bonfante, que fue uno de los puntos altos cuando dijo, hoy Adorni vino porque es el día de los ñoquis. Sí, ese cruce que tuvo. Pero más allá de esto, está claro que la discusión más álgida se da en la derecha, ¿no? El peronismo tiene lo suyo, pero la más importante se da dentro de la derecha. Y allí se destaca algunas frases y algunas cuestiones de Silvia Los Penatos, sin conocer muy bien el límite de la ciudad. Así que si querés te propongo dale, que escuchamos la excelente pieza periodística que realizó Macarena Pérez Fattori. Me la vas comentando arriba, dale, Wallman, vamos comentando y escuchando qué decían los candidatos ayer. Muy bienvenidos a la Ciudad Debate 2025.
Ahí empezó, ¿eh? Soy Silvia Lospenato y encabezo la lista del PRO en esta elección. El orden público va a seguir siendo una de las prioridades de nuestro gobierno. Y así como terminamos con los piquetes, las ranchadas y los manteros, vamos a terminar con los echarle en cara que Silvia, justamente... Con los ahí piquetes está. terminamos nosotros, no ustedes, con Patricia Bullrich. y ¿Quién está Sandra más a la Pittoni. derecha? Silvia, es verdad, nos conocemos hace mucho tiempo. Fui tu docente, siempre te tuve respeto. Pero ahora te escucho defendiendo ideas horribles. Digo, siempre defendiste la República. Me acuerdo que defendías la República. Pero contra las barbaridades que hace Milei todos los días, no te veo decir nada. El discurso ¿En qué estás que no convertido, puede Silvia? despegarse los penatos. Buenas noches, mi de la nombre es cuestión Lula Levi, económica y tengo diciendo que va a 29 años, defender al soy gobierno contadora nacional. y licenciada en administración. Parece más grande, Me Lula. recibí en la Sí. UBA y trabajo para un estudio contable. Hoy con Evolución, toda esta energía quiero llevarla a la legislatura, porque creo que es momento de que mi generación tenga más espacio en la Le echó en cara ¿Seguro a que la tiene reta. 29? Sí. Por supuesto Ahí que está. la salud mental es algo importante, pero te quiero decir también que yo te voté Yo te voté, y que me Horacio. decepcionaste. Mira, Levi, si no hubiese sido porque Martín Lustó dio quórum, no se hubiese aprobado la ley bases. Y en el Congreso Nacional, los diputados nacionales que le responden a Martín Lustó acompañaron y votaron a favor de la ¿Qué ley opinas bases. vos de la ley Mi bases? pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es tu posición en relación a esa ley que tanto daño le causó a los Ahí está argentinos? leyendo lo que va a decir. Déjame decirte que no soy Lustó, soy Lula. Buenas noches, soy Leandro Santoro Bueno, y vine a este debate a dar una pelea. transcurrió... Una pelea contra el abandono en la cual está sumida la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de la mala gestión de Jorge Macri. Y también vengo a dar Pero una Lola pelea en Pino contra de habló, la pero crueldad Lola- en la cual está sometiendo el gobierno de Javier Milei a nuestro país. Soy Eva Cousovitis, soy ingeniera, soy docente, Muy soy clara, investigadora en la Universidad de Buenos Aires. Fundé el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Eva, no parás de criticar las obras que hice. Te digo, el Paseo del Bajo, el Viaducto Mitre, el Viaducto San Martín, el Belgrano, el Polo Educativo de Mataderos, el Polo Educativo de Lugano, el María Elena Walsh, la Plaza Jusey, las plazas que están sobre la costanera, el Parque Lineal, el Hospital de Lugano, centros de salud. Ni una valorás. Y la verdad, Larreta, es que estoy bastante alucinada de que quieras volver. Pero lo más grave de todo eso es que nos trajiste de Vicente López a Jorge Macri para que termine llevando adelante tu lógica saqueadora. Vos me conocés. Trabajé 16 Creo años que para se vos en la explica ciudad. por sí solo. ¿Sabés? ¿no? Lo mío es la gestión. Lo mío es el hacer. Resolver problemas, ayudarte. Bueno, Por la eso algunos gestión me de dicen Malarreta nos robot, trajo a Macri. medicinal, ¿Sabemos de cuántas otro personas planeta. vieron esto? No lo sabemos, Hola, soy Yamil pero Santoro, podemos abogado, averiguarlo. diputado de la Entiendo Ciudad de que Buenos no Aires y debe haber sido candidato mucho por la la Unión audiencia. Porteña Libertad. Muy precisa Macarena Parecen que con el están como número candidatos a jefe de 0,1. gobierno. De hecho, lo Ah, escuché bien. Horacio decir, lo mío es la gestión. Horacio, esta es una elección legislativa. ¿Para qué te candidateás? Yamil, si no me equivoco, vos heredaste la banca del ex marido de Pampita. Y hablando de heredar, habla el hijo de un nazi, que aparte heredó Muy el injusto partido con mi y amigo lleva César el Biondini, kiosco ¿eh? familiar ¿Cómo? Todo muy injusto con mi amigo activamente. César Biondini. Ah, Yamil, sí. quería preguntarte cómo Es tu te amigo, sentís. mirá. Bien, soy el Bueno. opositor a todos los Ayer lo kirchneristas ningunearon de toda a la Marra izquierda. Estoy del otro lado, en la previa moral en e Santiago ideológicamente. Caputo. Por supuesto que vamos a Estaba combatir charlando a con todos los Sago, delincuentes que se nos pongan por delante, y porque con otro- creemos y que esa es la con manera otro más, de tener una mejor eh, calidad de vida todos los porteños. Basta de trapitos, basta de fisuras, basta de todos esos que se creen que son dueños de la calle. Vida para todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y cárcel ¿Cómo para para todos los todos? delincuentes. Vida. Para Soy todos, Ricardo no. Caruso Lombardi, director técnico de fútbol, Hablo de periodista Gago. deportivo, aparte De de Gago. jugador, y bueno, y soy ciudadano. Los políticos no tienen ni idea lo que es ser ciudadano. Bueno, a mí me gustaría saber, vos estuviste en el gobierno anterior de Alberto Fernández, No. Soy Juan Manuel Abalmedina, docente universitario, investigador del CONICET. Me dediqué hace más de 30 años a estudiar, a enseñar, y Algunos escribir sobre la estuvieron democracia. flojos. Muchos de ustedes me conocerán por haber sido parte del último gran momento que tuvo el peronismo, el momento de Néstor y Cristina. Pero nuestro partido No hace mucho podés. tiempo dejó de dar los debates necesarios. Se dedicó a otras discusiones. Y hoy, en un tiempo que la derecha avanza con tanta fuerza y se está radicalizando, necesitamos más que nunca no escondernos, mostrar el peronismo, construir en este tiempo el nuevo gran momento del peronismo. Soy Manuel Adorni, soy el vocero del presidente Javier Milei y candidato a legislador por La Libertad Avanza. Me alegra mucho que haya venido el candidato Manuel Adorni, porque hoy es 29.
Hoy es su día, ¿no? El día del ñoqui. Muchísimas gracias, Que un zurdo me llame ñoqui, la verdad que es un mimo al alma, así que a todos se los recomiendo como práctica porque hacen muy bien. Estamos convencidos que más tarde o más temprano el kirchnerismo va a ganar las elecciones. Muy bueno, muy bueno. ¿Está convencido, Dorni, de que el kirchnerismo va a ganar las elecciones? Sí, Vamos a hacer eso. la verdad que hay que insuflar espíritu en muchos que no lo tienen en este momento, en ese sentido. Lo que quedó claro es la disputa, por un lado de la derecha, la discusión abierta e encarnizada, aunque tratan de bajarle el tono de la Libertad de Avanza y del PRO, es imposible en esta altura, cuando faltan, hoy es 19 días para que 30. Perdón, 29, pero faltan 19 días para que se vote. Se vota el 18 de mayo. Yo te digo que hoy es 30, sí, mañana es primero. Faltan 18 días para que se vote. 18 días en los cuales van a comenzar hoy con ¿a dónde va a ir Milei? Porque viste que Adorni es Milei, esa es la consigna del gobierno. Va a estar en Lugano. Lugano va a ser el lugar donde va a aterrizar por primera vez el presidente junto a su vocero. Y el resto de los candidatos van a hacer su recorrida. Estaremos trayendo algo más de información en los próximos días, porque lo que se viene es un raíz mediático impresionante de cada uno de ellos. Estamos recibiendo llamadas de muchos de los candidatos en este momento para sacarlos al aire. Todos, nos piden todos. Vamos a llamar a Confluencia en estos días, si queremos hablar con Confluencia, ¿no? Sí, con Subiti. También creo que Fernando... ¿Cómo se llama? Vinocur también nos han pedido. Krakowiak, sí, iba a decir Krakowiak. Pero bueno, una campaña electoral que además define bastante lo que pueda llegar a pasar en la interna del PRO, porque del PRO y la Libertad de Avanza, porque la cantidad de votos y quien salga posicionado va a dejar mejor o peor parado a los amarillos en su negociación en la provincia de Buenos Aires, donde ayer se dio nuevamente un nuevo intercambio luego del saludo de alguna manera amistoso que tuvieron Santiago Caputo y Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad ayer. Todo eso quedó absolutamente dejado de lado, con declaraciones de Sebastián Pareja diciendo que el PRO no va a constituir ninguna alianza con la Libertad de Avanza. La Libertad de Avanza va a ir por sí misma, y aquellos que se quieran plegar que vengan, los demás no van a ser bienvenidos. Y después el propio Santiago Caputo, a través de terceros, que dejó clarito que no hay nada nuevo en la relación con Mauricio Macri. Vamos a bailar, dale, Fede. Como parte de los lujos que nos damos en este espacio, tenemos el gusto de estar en contacto telefónico con el tipo que quizás sea el que mejor comprende el complejo energético a nivel global, y muchos ya sabrán cuánto lo admiro. Buen día, Víctor Bronstein, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá estoy con Fabián Wallman, ambos te saludamos como todo el equipo de La Patriada. Bueno, muchas gracias. Bronstein, te traslado la primera pregunta de rigor que hacemos en este espacio, y es: ¿qué interrumpimos, en qué te enganchamos, en qué punto de la agenda estabas? No, estaba escribiendo. Estudiando, escribiendo, viendo números. Una nota para la política online. Mirá qué bien, qué alegría, eso nos da una enorme alegría, porque cuando está la columna de Bronstein, los fines de semana se hacen mucho más ricos. Bronstein, supongo que ya tenés como algún análisis o qué componentes notables o qué hay que destacar de lo que es el apagón masivo en Europa. Sí, tengo algunas. Estas cuestiones no se saben exactamente de inmediato. Hay algunas ya sospechas, ¿no? Y que tiene que ver esto con, porque más allá del apagón, tiene que ver con unas ciertas debilidades que existen en las redes europeas en estos momentos, fundamentalmente donde tienen más generación a partir de energía solar, eólica, tienen los países que tienen esa característica, de la cual Alemania es el primero, y después ya viene España, ¿no? España tiene mucha generación a partir de solar y eólica,
y eso genera ciertas debilidades en la red, que es lo que se supone que pasó, ¿no? Y generalmente siempre hay un elemento disparador, que es lo que todavía no se sabe, digamos, que provoca algún cambio en la red, digamos, es decir, puede ser una baja de tensión o un problema en frecuencia, y que los sistemas que tienen más generación a partir de lo que se llama energía firme, que a partir de generación a partir de gas o nuclear o hidroeléctrica, en general esos problemas tienen capacidad de absorberlos. Cuando la generación proviene de solar o eólica, disminuye esa capacidad, porque es un tema técnico, son redes que tienen lo que se llama poca inercia. Digamos. La inercia es una ley la primera ley de Newton, que dice que un objeto tiende a mantenerse en reposo o en movimiento, salvo que una fuerza lo haga cambiar, ¿no? Entonces, en general, cuando uno genera a partir de generación térmica o hidroeléctrica, los generadores tienen una masa, digamos, que rota, tiene una inercia mecánica que amortigua los problemas que puede haber en una red eléctrica. Una red eléctrica es un sistema bastante complejo donde tiene poca capacidad de desviarse de ciertos parámetros. Los parámetros que generalmente están en la red son lo que es la tensión o el voltaje, ¿no? Sí. Y la frecuencia. Entonces, las energías renovables tienden a estar, digamos, no tienen capacidad ante un pequeño cambio de frecuencia, por ejemplo, o baja de tensión, de tener esa inercia que les permite mantener la estabilidad hasta que el problema pase, porque son problemas que a veces duran apenas. El caso de la red de España se calculó duró 5 segundos, ¿no? Entonces, esto en una red, y en ese momento España estaba generando, eran 26 gigawatts más o menos, y un 78% lo estaba generando a partir de energía solar y eólica, fundamentalmente solar. El 61% de la generación en ese momento era energía solar, ¿no? Que es justamente entonces no tuvo la red no tuvo la capacidad de aguantar esa inestabilidad, que es lo que se está estudiando de por qué se produjo esa inestabilidad. Eso es lo que todavía no se sabe. Entonces, entendiendo, perdón, sí te escucho. No, lo que sí se sabe es que esa característica de que en ese momento había mucha generación renovable, que es una generación que, vuelvo a repetir, tiene poca inercia, digamos, tiene poca capacidad de amortiguar, es decir, algunas inestabilidades de la red. Entonces eso generó el apagón. Y a partir de ahí el sistema tiene cierta complejidad porque se van desenganchando. Claro, pues están interconectados los países. Están todos interconectados. Sí, bueno, Francia desconectó justamente también para evitar por eso que un poco no siguió al resto de Europa, porque en general Europa es una red muy muy interconectada, ¿no? Entre los distintos países. Aunque España está un poco más aislada, ¿no? En ese momento, por lo que leí, estaba importando solamente un 3% de la energía desde Francia. Pero igualmente llegó a impactar un poco en Francia, que se desconectó. Y entonces, cuando uno desconecta algo, ahí empieza a desconectar, digamos, los sistemas de protección, claro, hacen efecto cadena y empieza a desconectarse toda la generación, y eso complica. Y acá también un elemento que algunos analizan, esto de energía solar, porque no solo es la energía de los parques solares, sino que España, bueno, como otros países de Europa, como han tenido grandes subsidios para la instalación de energía solar en los domicilios para hacer de energía distribuida, generación distribuida, que se llama generación distribuida. Entonces ahí eso genera también más inestabilidad en las redes, digamos, ¿no? Es decir, entonces son problemas que se están empezando a ver, digamos, a partir de la utilización en las redes
gran energía renovable. Entonces las conclusiones que uno tiene son dos. Primero, que siempre que se produce una falla uno o toma conciencia o refuerza la conciencia de lo importante que es la red eléctrica para la vida en nuestra sociedad actual, ¿no? Porque uno habla de redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, pero en realidad hay una red que más que llamar la red social, yo le llamaría la red madre. Sí. Y la red madre es la electricidad. Porque sin la electricidad ninguna de esas redes, digamos, funcionaría, ¿no? Y todos los procesamientos de datos, la inteligencia artificial, obviamente. Y eso generó, porque no... Un caos, un caos porque los aviones no pueden tener... Digo, sí, los semáforos, el tránsito, las tragedias, los electrodependientes, todo, ¿no? Todo, sí, hubo muertos, hubo 2 casos de muerte de electrodependientes. Pero entendiendo, esto de las fragilidades, ¿no?, que te presentan las energías renovables, que son harto conocidas para todos los actores que conforman el complejo energético, sabiendo, ¿no?, de su intermitencia, bueno, todas las fragilidades que estuviste marcando. ¿No hay un respaldo? No tienen una apoyatura en la térmica, que sí tiene inercia para estabilizar. Bueno, sí, pero justamente tienen se estaba cerrando porque España ahí son los que ocurre con esta ideología un poco demasiado absoluta del tema de las renovables, es que España había cerrado bastante de las energías tradicionales, ¿no? Es decir, entonces en ese momento la generación a partir le queda algo de nuclear y a gas era un 15% nada más. Y bueno, el problema es un tema de tiempo, que ese es otro tema con las renovables. Una vez que se producen los cortes, el diseño de las renovables, de la solar, por ejemplo, hace que para poder volver a funcionar, a aportar, a generar para la red, necesitan electricidad. Ah, claro. Porque tiene un convertor, porque ellos la fotovoltaica genera en corriente continua y tiene que transformarla en corriente alterna. O sea, es térmico dependiente, la renovable es térmico dependiente. Térmico o hidroeléctrico. O hidroeléctrica, claro, o nuclear, no importa. Vos no podés prender la solar, volver a hacer funcionar la solar si no tenés algo de electricidad. Entonces eso retrasó muchísimo, que un corte que se podía haber solucionado por ahí en media hora, tardó varias horas, digamos, porque tuvo que empezar a funcionar el sistema térmico hidroeléctrico y ahí recién poder poner en funcionamiento la solar y la eólica, ¿no? Sí, son nuevos desafíos que trae el tema de las renovables, ¿no? Algunos, la teoría dice, o los que tienen experiencia en esto, que aportar más de un 40% con renovable genera cierta inseguridad. Inseguridad. Es cierto que uno puede decir, bueno, pero no puedo, y hay sistema. Entonces uno debería tener sistema de batería de respaldo, porque si no tiene sistema de batería de respaldo, eso amortigua, digamos, función de inercia, darle inercia a la red. Pero son cosas muy caras, digamos. Es decir, el tema es sí, se termina también el discurso de verde, ¿no? Pues si necesitas baterías, inmediatamente ya todo esto de, no emitir y etcétera, se desarma, es contaminante. Sí, necesitas minería minerales que para obtenerlos en general se utilizan hidrocarburos para poder obtenerlos, digamos, necesitas ciertas maquinarias que funcionan con derivados del petróleo, así nada es totalmente verde, digamos, ¿no? Es decir, es lo que yo a veces digo, ¿son realmente renovables las energías renovables? Digamos, en parte sí, en parte no. Eso no quiere decir que hay que demonizarlas tampoco, sino que hay que tener un equilibrio y ir diseñando, porque incluso puede haber soluciones tecnológicas, todavía no están del todo maduras, digamos, ¿no? Es decir, en cuanto a ir mejorando la seguridad de la red, a pesar de una gran inserción de
generación de renovables. Pero hay que hacerlo con cuidado, con paciencia y manteniendo el otro gran principio que es la seguridad energética, ¿no? Es decir, que es lo que garantiza el funcionamiento del mundo, claro, básicamente. Fíjate, básicamente, mirá que la consecuencia política, el día que hubo el apagón, hubo una reunión, tanto en Portugal como en España, hubo reunión de ministros, hubo un gabinete de crisis, se tuvieron que reunir todos los ministros, y es un problema de seguridad nacional, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Así que bueno. Y por último preguntarte por qué crees o si hay un componente político en esto de que se demore tanto una versión oficial sobre las causas o esas primeras versiones sobre el ciberataque ahora aparecen, ¿no?, como rol protagónico de las renovables. ¿Crees que hay un componente político o simplemente es porque lleva tiempo determinar justamente cómo se fueron sucediendo los hechos? No, sí, yo no creo que haya ahí un componente político, pues no afecta directamente eso, salvo que haya habido un ciberataque que vos podés en principio las hipótesis no se cree que haya sido eso, ¿no? Es decir, un ciberataque que vos atacás algún sistema de protección, desconectás algo, desestabilizás la red y ahí te empieza a generar, se hace un efecto en cadena, ¿no? Eso no queda como una gran hipótesis. Hay una cuestión tecnológica que no es fácil definirla, porque incluso hay ciertas cuestiones, algunas hipótesis que tienen que ver con cierta situación meteorológica que ocurre cuando, digamos, en España hay mucha amplitud térmica, estamos entrando ya en época más estival, ¿no? Más de verano. Calor, entonces, mucho calor. Claro. Entonces, pero a la noche hace frío, empieza al mediodía a calentarse bastante, y esas diferencias de temperatura generan como un impacto, genera como cierta inducción meteorológica. Eso se dice que inestabiliza un poco la red y bueno, y eso provoca ese efecto en cadena, ¿no? Entonces, y eso va a ser muy difícil de detectarlo. A ver, ¿por qué se produjo la primera falla, que es la que desencadena todo el resto? Pasa que la red eléctrica es una red con cierta complejidad, porque uno ahí, si es mucho más compleja que una red de gas, porque ahí uno no está manejando o transportando moléculas. Claro. Es un flujo de electrones. En general, uno transporta potencia, digamos, la red lo que está transportando es potencia, y eso implica que tiene que estar permanentemente alineado la oferta con la demanda. En realidad, claro, la generación no podés mandar de más ni de menos porque te colapsa. Ni de más ni de menos, tenés que estar cosas. Entonces, a veces siempre en esa... a veces de pronto sale algo de servicio, baja la demanda y vos seguís por nada. Claro. Tenés que compensar. Entonces, entonces ahí es donde entra esto que estábamos hablando de la inercia, digamos. Entonces vos ante un pequeño cambio entre la oferta y la demanda, la inercia te permite seguir. Por ejemplo, para darte un ejemplo, a ver si ilustra gráfico. Es decir, el automóvil, cuando vos en auto en la ruta, o vas más o menos, yo que sé, a 100 kilómetros por hora, y si vos soltás un poco el acelerador, el auto sigue a 100 kilómetros por hora durante un tiempito. Claro, la inercia. Es decir, porque tiene inercia el automóvil, esa masa tiene inercia. Y si vos movés un poquito, entonces no es que el auto va moviéndose, acelerándose, desacelerándose más rápido, va más o menos constante, porque tiene inercia, digamos, ¿no? En cambio, si no existiera la inercia, vos apenas movés un poquito el acelerador, cambiás la velocidad, claro, cosa que no ocurre, ¿entendés? Entonces, eso es lo que pasa en las redes, más o menos. Clarísimo. Bueno, muchas gracias, Bronstein, por compartirnos este panorama, ¿eh? Muchísimas gracias. Un saludo grande para todos. Vale, seguimos en contacto. Pasaba, un lujazo. Víctor Bronstein, el tipo que más o mejor, más y mejor, las dos cosas, comprende al complejo energético.
Minuto y medio para las 11 de la mañana, pero de acá no se va a ir nadie sin antes tomar lista y actualizar los títulos de esta hora de la mañana. Walman, ¿quién anda por acá? Andan un montón de gente que se sumó en la última hora aquí a Triple Click. Acá dice Flor Fango, compa, si quieren nombrar a los estudiantes del ESEA número 1 de San Isidro que ayer hicieron recular en chancletas al intendente Chanta de San Isidro. También Flor Fango, hola Flor. Sería hermoso, se hace referencia a un texto anterior. Tenemos por acá... Termina de leer los mensajes bien, Walman, está leyendo mal. Bien, bueno, te lo voy a decir. Bueno, ¿Está leyendo mal o no? Estoy leyendo mal. Sí, Flor Fango, sí, qué grande Willy Krug. Ser maravilloso, saxofón glorioso y genio de nuestra música. Tema que seleccionó especialmente para este programa Federico Malagrini. Así es. Nacho W. Hola, Beto de Nacho, Beto también. Beto de Liniers. 1 millón de BTU son aproximadamente 250.000 kilocalorías. Son como 83 equipos de calefacción de 3.000 kilocalorías funcionando una hora. La aclaración que hace Beto. Apolo Gómez. Suma un montón, ¿eh? Y a Beto, que órgano de consulta para unidades de medida, todas esas cosas que se nos escapan. Che, Beto, ¿cuánto es esto por ciento de esto? Le pregunto yo cuando estoy escribiendo una nota. Y Beto me dice, es el 10%. Mirá. Seguimos. Apolo Gómez, 30 de abril 2025. Apolo. Hace 50 años, en víspera del Día del Trabajador, las fuerzas populares del sur de Vietnam derrotaron militarmente al imperialismo yanqui y liberaron al país en su totalidad. Vietcong. Aplauso para Beto de Liniers. Beto de Liniers, aplauso para el post anterior de Juan Antonio. Es el show de los Muppets, lo que hablabas vos recién, entiendo, sobre la exposición. No, el show de los Muppets es el debate, Walman. El debate, sí. Es verdad, el debate. El debate de ¿Qué este más? peligro así. Ahí pensé que a Rodríguez le daba un infarto, dice Nacho. También Beto de Liniers. ¿A qué Rodríguez? A Rodríguez Larreta. Ah, Rodríguez Larreta, claro, Sí. pero Rodríguez solo no es Rodríguez o a Larreta o a Rodríguez Larreta, van a decir bien. Rodríguez solo. Betito dice, Adorno mintió, nunca se liberaron los presos en la pandemia, cumplieron prisión domiciliaria, efectivamente. Otro de los mitos urbanos, ¿qué más? Absoluta Nacho. ¿Cómo se hace para levantar la vara de los legisladores locales, provinciales, nacionales? Son pocos los que pueden sostener un debate. Es una con eficiencia fundamentos, política, sin leer. vamos a coincidir. Qué chatura. Política, qué chatura política. Sí. Nacho, ya sé, tengo más de 50, se auto castiga y se... Seguimos, Juan Antonio. Antoni. No sé, perdón. Ya no nos alcanza con las elucubraciones filosóficas sobre la banalidad del mal. Que a todo un pueblo lo forree una banda de tilingos de Barrio Norte porteño no tiene explicación. Y Carlos Beutel, Europa hace rato dejó de ser lo que era. Esto por el corte de luz. Beto, los gallegos se quedaron sin luz 10 horas. Corte de y electricidad, querían... Walman, porque dije que sabías mucho de energía, tenés que decir electricidad. verdad. Electricidad. Okay. ¿No te anda la licuadora cuando se te corta la luz? No. Entonces, bien, listo, Bueno, vale. los gallegos se quedaron sin luz 10 horas y se querían matar. Más de 10 horas. Más de 10 horas. Que se vengan a curtir acá, mucha nobleza, mucha coronita y al final son unos blanditos. Dice Beto. Gax Mou. Es interesante ese planteo, ¿eh? Quiero detenerme un minuto porque muchas veces decimos, bueno, qué tercermundista, ¿no? Nuestros cortes, el de Chile, bueno, acá lo que hay es una discusión global sobre el rol de la energía, cómo se provee, cómo se genera. Y eso es lo que expone un poco el caso del apagón masivo en Europa y lo que pintaba un poco Bronstein con esto de las energías renovables y el mambo verde, ¿no? Ese mambo verde que tan caro nos está saliendo. Mambo, sí. Qué rico el mambo. Gax Mou. Europa pasó a ser África de los principios de los 80, Pou. Aquí como allá, el objetivo de las empresas energéticas no es brindar un servicio, sino obtener ganancias a cualquier costo, desinversión, despidos, corrupción. Bueno, África, y voy a decir, África está en la vanguardia, pionera total en este contexto global y en este momento de la historia. Por supuesto, no nos permiten las herramientas de análisis ni la cercanía de la información saberlo, pero esto es algo que realmente se está discutiendo, esa unidad continental, o sea que dejemos de hablar de África como el retraso y de Europa como la avanzada, porque bueno, tenemos dos fotos muy concretas que indican lo contrario. El último de esta noche, Beto de Liniers, cuánta magia didáctica tira Bronce en un capo. Sí, Acá Macri dejó sin luz medio país y y algunos limítrofes por cambiar la potencia generada. Supongo que se acuerdan. Sí, claro, fue el inicio de la entrevista que le hicimos ayer a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias notó ayer de Walman con el vicepresidente segundo, ex vicepresidente segundo de España, donde realmente parecía que Walman sabía mucho del sector.
No me castigue más, no me castigue. Hola, ¿quién anda por ahí? Hola. Hola, Fabi, hola, Lu. Hola. Bueno, después de muchos días de no poder escucharlos con esos problemas personales, ayer arranqué. Hoy es miércoles, el lunes arranqué, perdón. Estamos igual. El lunes arranqué a escuchar los programas completos. Qué lindo. Como siempre, un gusto, un placer escucharlos. Fabi, sos una masa. Lu, lo que sabés no tiene sentido, ya tiene gollete. Así que bueno, felicitarlos y me propongo escucharlos diariamente, como antes de todo. Este desquiciado no sé dónde nos va a llevar, pero bueno, vamos a tener que ser fuertes y resistir. Un abrazo, Laura, de Azul. Abrazo para vos, Laura. Estamos contentos de que estés de regreso, que se haya ordenado de alguna manera esas cuestiones personales que supongo no deben haber sido agradables, así que celebramos con vos tu regreso y decir que nos pone muy contentos escucharlos, así que anótense esta, la de los audios, ¿no? Para mañana, porque mañana sí, mañana venimos a hacer honor al Día del Trabajador. Vamos a hacer triple clic y a comer locro del café de los Patriotas. Encargue usted su locro al 1153. Me lo estoy acordando de memoria porque se me apagó la pantalla. Va. 1153 22 67 69. Va. 1153 22 67 69. Ahí reservás tu locro patriótico. Y si no sos tan patriota, sos más cipayo, reideliano, te pedís el vegano. Apúrate porque tampoco están contadas las porciones, ¿no? No sea cosa que llegues tarde y te quedes sin nada. No, yo ya me reservé el propio. El que te pide tu hijo, No veo a nadie todos en cuero, así que si querés nos quedamos por lo pronto a actualizar los títulos que restan para esta hora de la jornada. Sí, para actualizar, están. No se asusten, no se vayan, están. Sí. Para actualizar, entonces, recién se resolvió en la comisión investigadora de Libera, que al final quedaron 14 de cada bando, habrá que ver cómo se... ¿Y el presidente? Y el presidente es lo que falta definir. Habrá que ver cómo se sostiene esta situación que a todas luces favorece al presidente Milei. Yo te traigo que Caputo está discutiendo fuertemente por un aumento en la industria automotriz, básicamente remarcaciones que vinieron por parte de Stellantis. Esto da cuenta un usuario de Twitter al que Toto le responde: esto no puede ser, es una ruptura de la confianza que teníamos con esta industria. De ser así, vamos a tomar las medidas correspondientes en un ejercicio de kirchnerismo auténtico por parte de Totinho. Mañana a las 9 de la mañana acá, nuestra cita diaria, 1 de mayo, celebrando el Día del Trabajador con locro patriótico. Triple clic, siga usted con Todos en Cuero en la continuidad de FM La Patriada y mañana acá para venir a ver Walman. Sí, que escribe la tribu de tu calle. La tribu de esta calle. FM La Patriada.